Hablar de esto, con más conocimiento de causa, vamos a presentar a Micaela Acabie. Ella es especialista en liderazgo y cultura empresarial. Micaela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas Acá andamos tardes. muy bien, Contentos con el resultado de ayer. Muy, obvio. totalmente. Mica, cuando hablamos de líder, ¿a qué nos referimos? Bueno, el liderazgo fue tomando distintas formas y definiciones a lo largo del tiempo. A la hora de liderar equipos, al principio se pensaban en los rasgos que tienen las personas y en base a esos rasgos es cómo lidero. Después, según las situaciones, los objetivos, todo esto fue mutando. Hoy hablamos de un liderazgo que es cercano, un liderazgo que es humano, que tiene en cuenta a las personas. Y es un poco lo que venían hablando recién en la introducción, que es lo que hace Messi también, ¿no? Dentro del equipo. No buscar destacarse y ser él el que se lleva los premios y el que se lleva el reconocimiento, sino el ser parte de algo mucho más grande, que es todo el equipo. Mica, en particular, hace unos días se me vino a la cabeza que vi un tuit que decía, mira, para tener como el mejor equipo, la selección lo único que necesitó fue un grupo que parezca un curso de quinto año. Sí, sí, Sí. sí. ¿Qué hay de eso en las lógicas del liderazgo para entender cómo funciona esta selección en particular? Mira, ese contenido que viste es muy claro en lo que nosotros podríamos pensar y recordar de cuando íbamos a la secundaria o cuando compartimos espacios distendidos con amigos. Hay confianza, hay cercanía, hay lo que llamamos seguridad psicológica, la posibilidad de decir lo que pienso, de equivocarme, de no sentir que me van a castigar si digo algo mal, no sentirme juzgada. Entonces, cuando yo estoy en un espacio donde me siento parte, donde tenemos un objetivo en común, puedo fluir mucho más. Y de alguna manera, en el equipo, en la selección argentina, hoy está pasando eso. Hoy es un grupo de personas que tienen un objetivo en común, que están en coherencia, que comparten, que tienen confianza, que tienen claro los roles y al mismo tiempo se consideran todos parte de lo mismo, todos parte de algo más grande de lo que puede ser el aporte individual de cada uno. Entonces, cuando nos sentimos en confianza, cuando nos sentimos en un espacio donde podemos aportar, fluimos mucho más y ahí damos lo mejor de nosotros. Ahí podemos poner en la cancha nuestro talento. Si no, podemos tenerlo, pero no mostrarlo, no aprovecharlo, porque no nos sentimos cómodos. Mica, te quiero preguntar, un poco lo hicimos en la introducción, esto de el proceso de transformación de Messi. Siempre tuvimos una referencia de un líder. Caer en la comparación siempre es un poco odioso, pero teníamos un referente como Maradona con otra característica de grito, de ir al frente, de hablar de otra forma. Y Messi, que no era eso, se convirtió en un líder, pero con otras características. Y así todo, el grupo lo sostiene como líder. ¿Cómo es ese proceso de construcción de un líder? Bueno, la palabra clave que usaste es referente. Un líder es un referente. Y a través de la coherencia entre lo que dice y lo que hace un líder, no solamente va a tener la autoridad que le da un título, una posición, que puede inclusive venir de afuera. Digo, si pensamos, por ejemplo, en una empresa y ponemos a un gerente de área, tiene una autoridad que, entre comillas, está asignada por la posición. Pero después, en la coherencia entre sus acciones y sus palabras, es que va ganando la confianza del equipo y, de hecho, un buen líder es el que crea y acompaña la generación de nuevos líderes, ¿no? Como Claro. que potencia a quienes están con él. Entonces, en ese camino del liderazgo, yo creo que una de las cosas que Messi es referente es que él, a lo largo de su carrera, fue también aprendiendo sobre lo que él iba haciendo, ¿no? Y prestando atención, no solo a él, sino a, bueno, en este caso a Scaloni y cada una de las propuestas que él, como todo el cuerpo técnico, traen. Entonces, el liderazgo desde la humildad, desde el poder domar esos egos que muchas veces aparecen y ser coherente, va construyendo la confianza en los equipos, en las personas. Y eso hace ese sentido de pertenencia. Pero a la vez, bueno, acá da la particularidad que somos muy futboleros y particularmente lo miré a Messi siempre y casi al detalle. Y la metamorfosis de Messi fue futbolísticamente creciendo, claro, pero ahora se lo ve. A ver, siempre fue una persona muy de perfil bajo, muy humilde, que eso lo sigue sosteniendo,
pero ahora se ve que por lo menos disfruta mucho más que lo anterior. Y también nosotros, creo que puede ser como un buen ejemplo a Messi, y hoy lo charlábamos también, digo, es más una reflexión que una pregunta para escuchar a ver qué opinás vos o cómo lo ves, pero también es un ejemplo, una referencia del ser argentino, que muchas veces nos miramos con un ojo mucho más negativo, peyorativo hacia nosotros mismos, y esto también es ser argentino, Messi, un referente, una persona humilde que es querido por todos, que es solidario, que colabora y construye, y que no es el típico soberbio o ventajero como muchas veces estamos acostumbrados o mal acostumbrados a autodescribirnos, ¿no? Es una persona muy coherente que a lo largo del tiempo se supo mantener más allá de su excelencia deportiva, que es muy difícil de describir, digamos, es directamente un extraterrestre, ¿no? Pero qué buen ejemplo que puede llegar a dar para las generaciones actuales y las futuras también, ¿no es cierto? Sin dudas, y eso es el ser líder, porque a veces pensamos que ser líder es llevar adelante un equipo, llevar adelante un proyecto, y nosotros lideramos en distintos espacios de nuestra vida y estamos siendo observados todo el tiempo por hijos, sobrinos, amigos, personas de nuestro equipo, compañeros de trabajo, en este caso quienes forman parte del equipo con Messi. Entonces, él es referente con lo que hace y por eso salimos a la calle o viajamos a cualquier país del mundo y hay hinchas de Messi y por ende hinchas de la selección, sin ser argentinos. Claro. Esos valores que él muestra, esa coherencia que él tiene, esto de no competir por protagonismo, no tener que gritar para hacerse ver, no necesitar demostrar nada, simplemente ser y dejar a los demás también ser y compartir ese brillo como todos juntos, es lo que hace a un líder, a un referente. Entonces termina siendo en algún punto admirado y copiado en cualquier instancia, no solamente por quien quiere jugar al fútbol profesional el día de mañana, lo podemos llevar a cualquier equipo amateur, lo podemos llevar al liderazgo en un trabajo, donde esas formas de acompañar un objetivo, de ser parte de un equipo, de perseverar, de cómo manejamos la presión. Messi tuvo mucha presión durante muchísimo tiempo y hoy, si bien también tiene cierta presión, es otra la presión. Claro, para claro. el Mundial pasado tenía una deuda con él y de alguna manera sabía que todos queríamos eso. Él hoy está en otro lugar y la presión también nos genera impacto en cómo trabajamos. Claro, pero también ayer pensaba durante el partido y mientras lo veía festejar a Messi, yo dije, se me venía a la cabeza esa cuestión de, bueno, el tipo ya ganó todo, podría estar tranquilamente en un mundial más un poco de joda, como diciendo, bueno, me relajo. Más relajado. Y está metidísimo con 4 bombazos. y demostrando una responsabilidad, y queda demostrado después también de las declaraciones que da cada uno de ellos, que tiene una cabeza también muy metódica, pero a la vez de una responsabilidad de, sí, disfrutemos, pero tenemos que estar 110% metidos en el partido. Sí, por eso decía que un gran líder no es el que genera seguidores, es el que crea otros líderes. Claro. Messi sabe que en algún momento él no va a estar y la idea es que ese equipo siga funcionando y siga teniendo otros líderes que puedan llevar adelante ese objetivo que es más grande que él de manera individual. Entonces, en el ser referente no es solamente hacer los goles, es cómo él acompaña al equipo y la semilla que deja que se va a cosechar en otros mundiales. Estamos hablando con Micaela Cavie, especialista en liderazgo. Yo solamente quería ir a cuestiones puntuales, porque obviamente estamos hablando de Messi como el ejemplo de líder, como lo que hay que hacer, pero quizás de alguna manera clara, y lo trasladamos a otros grupos en los que quizás no nos damos cuenta y somos líderes, ¿qué cuestiones habría que evitar para ser un buen líder? Bueno, una de las cosas que son el antiejemplo, vamos a decir el antiejemplo de los líderes, ¿no? A ver. A mí me pasa en muchas empresas cuando llevo talleres de liderazgo y hago ese ejercicio. Pensá en el peor líder que tuviste o el peor referente que decís, este es el antiejemplo, que lo tuviste vos por ahí en casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, o que ves un músico, un deportista, lo que sea. ¿Y qué características tenía? Y lo que más sale tiene que ver siempre con favoritismos, con querer llevarse como toda la visibilidad de esto pasa porque yo, ¿no? El ego ahí porque yo hice esto o porque yo no hice esto, o el pensar, los líderes que piensan, si yo no estoy, esto no funciona.
bueno, si eso pasa, no está siendo un liderazgo Claro. ejemplar, por decirlo de alguna manera, ¿no? El líder que no da feedback. El feedback es una gran herramienta para el aprendizaje, para el crecimiento de las personas. Entonces, poder dar feedback sobre qué salió bien, qué salió mal, qué se puede mejorar, va a ser al crecimiento del equipo más allá de la presencia de ese líder. Las formas de decir las cosas. Se habla mucho de comunicación y la comunicación es algo enorme. Entonces, no es solamente lo que digo, sino cómo lo digo, los modos, el momento de decirlo y cómo escucho. Porque comunicar no es solamente decir, es cómo escucho, cuán cerca estoy de mi equipo. Entonces, el antilíder, digamos, el antiejemplo es el que no escucha, es el que comunica a destiempo, es el que habla de mala manera, es el que no da lugar al aprendizaje, el que quiere que las cosas se hagan tal cual como esa persona dice, sin dar lugar a que las otras personas puedan aportar, el que no aporta a un sentido de pertenencia en el equipo y afecta el clima, entonces las personas no se animan a innovar, a dar ideas, le tienen miedo al error. ¿No? Todos seguramente mientras voy diciendo esto se aparecen algunas Sí. imágenes en la cabeza, ¿no? Y de eso también aprendemos, porque aprendemos por antítesis. Todo eso es lo que yo no quiero. Claro. Y en ese sentido, Mica, ¿cuál es el rol del grupo para poder sostener a esos líderes? Porque Messi ha integrado otros grupos y tal vez ya era líder, pero las situaciones tal vez no se dieron de la forma en cuanto a lo deportivo y tal vez él no asomaba como el líder que hoy termina siendo. ¿Cuál es el rol del grupo en la creación y en el posicionamiento de ese líder? Bueno, el liderazgo y el equipo, o sea, los reportes o quienes son liderados de alguna manera, es a través de un vínculo. Y los vínculos tienen dos partes. Entonces, si vamos a hablar de Messi, no es solamente Messi y sus compañeros de selección. Estamos hablando de Messi, el resto del equipo, el cuerpo técnico, todos van creando un espacio. Scaloni tiene mucho que ver en el lugar que tomó y que toma Messi y que también toman las otras personas, en cómo una figura como es él escucha y da lugar también a los nuevos que se van incorporando. Entonces hay como un ida y vuelta en todo eso y si lo llevamos a terrenos más tangibles, ¿no? Para nosotros en el día a día, sí es fundamental que las personas puedan tener esa comunicación donde yo, por ejemplo, te pueda transmitir a vos si yo no me siento cómoda con algún comportamiento tuyo, si yo me pongo nerviosa ante ciertas situaciones, si yo te puedo dar feedback a vos de cómo yo me siento con tu liderazgo y hacerte pedidos claros, ese vínculo se va a ir construyendo. Entonces, hay una responsabilidad también en el grupo de decir, bueno, yo no espero que adivinen lo que me pasa. Yo me acerco y planteo, necesito esto, me pasa esto, me siento así, te pido esto. Y después ver cómo fluyen las cosas, porque tal vez haciendo pedidos claros, ese líder puede tomar dimensión de las cosas y cambiar sus comportamientos y por ende cambiar el clima total del equipo y por ende los resultados. Mica, también animarse a llevar eso, perdón. Cuando el líder tiene que correrse, ¿es su responsabilidad marcar quién sigue o eso surge de los mismos grupos o es algo para que se dé de manera más orgánica? Pregunto. Y depende un poco de la situación. Muchas veces a lo largo de el tiempo, cuando un líder lleva adelante un equipo o acompaña un equipo, empiezan a emerger a veces naturalmente ciertas figuras que pueden acompañar o potenciar lo que podría seguir después en el momento en el que ese líder se vaya. Pero hoy por hoy tendemos a un liderazgo bastante horizontal, ¿no? Donde no esperamos la última palabra de ese líder supremo que nos tiene que decir cómo hacer las cosas, sino que es un liderazgo más distribuido. Si no, pensemos que un líder no se puede ir de vacaciones. Claro, no puede hacer nada, tiene que estar todo el tiempo. Es un esclavo del mismo. Claro, y no va desde ese lado. Eso también sería el antiejemplo. Una vez me pasó un líder de una empresa que vino y me dijo, Mica, no sabes qué buen líder soy yo. Ah, sí, ¿por qué? Y porque cuando yo me voy el equipo no sabe qué hacer, así que yo sé todo. Y fue como, claro, totalmente lo contrario. No entendiste la charla. No es por ahí. Mica. No entendí bien la película, diría Homero. Por suerte no había empezado. Ah, menos mal. Charlemos al final de este taller y veamos qué pasa.
Espectacular, Mica, quedó clarísimo. Tenemos muchísimo todavía que aprender de Messi como un ejemplo en todo sentido. Acá hay muchos que bueno que tienen que empezar a verlo, no solo como el futbolista que es, sino como el líder completo que nada, nos alegra constantemente. Mica Cavie pasó por esta Santa Siesta, ella es especialista en liderazgo. Mica, ¿cómo te pueden seguir en redes? Bueno, en Instagram me encuentran como @acamica, acá con K como mi apellido, y si no, Micaela Cavie con mi nombre y mi apellido me van a encontrar, para bien o para mal, fácil, porque con este nombre y este apellido soy la única persona en el mundo, así que estoy en LinkedIn, estoy en Instagram y en lo que pueda aportar, cuentan conmigo. Excelente, una hermosa conversación tuvimos con vos. Gracias, Mica. Hablamos que De Paul destacó el liderazgo de Messi tras la goleada de anoche.